Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Vamos a leer, no vamos a alcanzar a leer ya todos los textos de San Juan Crisóstomo, pero sí por orden, todos están muy interesantes. Preparé como 5, a ver si alcanzamos en la clase a meditar sobre 5 de los textos eucarísticos del Crisóstomo, sobre la Eucaristía. Como hemos dicho, era un gran predicador, muy vivo, conocedor de la realidad humana, como un gran psicólogo, y habla de la Eucaristía de una manera pues magistral, es el doctor de la Eucaristía. Vamos a empezar con este texto de la página 241 y 242 en el libro sobre el sacerdocio, que ya dijimos es una de las principales obras de San Juan Crisóstomo y hace alusión al profeta Elías. Les recuerdo este pasaje del Antiguo Testamento que ustedes conocerán. El profeta Elías en el Monte Carmelo, donde se veneró después a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, que está a cargo de los carmelitas, allá en Tierra Santa, el Monte Carmelo. Allí es un cerro y allí el profeta Elías se enfrentó a sacerdotes paganos de Baal, arriesgando la vida, apostó su vida. Vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Baal o Yahvé. Y la apuesta era que iban a poner leña, carne, así se acostumbraba a adorar a los dioses y a Dios también, a Yahvé en el templo de Jerusalén, carne para que sin leña, más bien sin prenderle fuego, bajara fuego del cielo. Si Dios es tan poderoso, Él puede hacer bajar fuego del cielo. Es un milagro, le pedían, ¿no? Entonces los sacerdotes de Baal, que eran 100, empezaron ellos primero a danzar y a invocar a Baal. Pusieron su leña, su carne, y Baal no respondió. Y seguían bailando. Háblenle, a lo mejor está dormido, les decía Elías. Elías solo contra 100. A lo mejor está dormido, no pasó nada. Y después, cuando le tocó a Elías su turno, hizo una oración que está en el libro de los Reyes. Y después de esa oración, cayó fuego del cielo. Y todavía Elías puso más difícil el milagro. Mojó la leña. La leña mojada no prende. ¿Les ha tocado? Yo una vez el carbón mojado jamás prendió. Y estábamos de paseo y no comimos. O sea, ahí me di cuenta de veras, es imposible para la física que la leña prendida, que la leña mojada prenda. Bueno, acá, échenle agua ahí. Y aún así, la leña mojada cayó como un rayo del cielo. Y entonces la apuesta era la vida. Mataron a todos los sacerdotes de Baal. Corrió la sangre por el Monte Carmelo. Bueno, fíjense cómo el Crisóstomo, valiéndose de ese texto, dice que eso que le pasó a Elías es menor que lo que pasa en la Eucaristía. En la Eucaristía es un milagro, no es fuego, es el cuerpo de Cristo que baja al pan. Vamos a ver cómo lo explica el Boca de Oro. ¿Quieres también conocer, por otra parte, la maravillosa excelencia de este sacrificio?
ponte delante de los ojos a un Elías y a la innumerable muchedumbre que le cerca, la víctima puesta sobre las piedras y a todos los demás en grande quietud y silencio, al profeta en oración y a poco tiempo al fuego que se desprende de los cielos sobre la víctima. Todo esto es, sin duda, maravilloso y todo causa espanto. Pero pasa después a lo que se hace ahora y verás cómo todo no solo es maravilloso, sino que excede a todo asombro. Se presenta el sacerdote y hace bajar del cielo no al fuego, sino al Espíritu Santo. Se pone en oración, no para que la llama encendida en lo alto consuma las cosas, sino para que, descendiendo la gracia sobre la víctima, se enciendan por ella los corazones de todos y queden más brillantes que la plata purificada en el fuego. A ver, le interrumpo para que valoremos qué manera de relatarse, ¿fija? Por eso es el boca de oro. O sea, como que nos va situando, a ver, estamos en quietud, el profeta va a orar, así como que un gran narrador, pues. Imagínense la atención con la que le escuchaban sus fieles al obispo de Constantinopla, por esta manera de muy viva, pues, muy, parece que estamos contemplando a Elías. ¿Quién, pues, sino un loco, podrá despreciar este tremendo misterio? ¿Ignoras acaso que sin el auxilio de una gracia grande del Señor no podría el alma humana soportar aquel fuego del sacrificio capaz de destruirlo todo? Eso sucede cada vez que se celebra la Eucaristía, baja el Espíritu Santo. Y pensar que a veces estamos presentes y pues como si nada estuviera sucediendo. Es el misterio más grande que sucede ahora en la tierra, la presencia de Jesús en el pan. Si los protestantes devotos creyeran en la Eucaristía, seguramente nos superarían en el culto de adoración a Dios. Como alguien comentó aquí, que a veces dicen, si de veras yo creyera que ahí estuviera Dios, estuviera con otra actitud. Dice, porque veo que van a misa los católicos, dicen que ahí está Dios, pero no se les nota. Y dice aquí que es un fuego que no se puede contener, que quema, que brilla. Vamos a leer sobre el sacerdocio. Les recuerdo que esta obra del sacerdocio es muy importante para San Juan Crisóstomo. Va a decir ahora, tan sencillo, lo que dijo Jesús, pero explicado muy bien: el que no come la carne del Señor y bebe su sangre, no tendrá vida. Vamos a escuchar. Oh, vaya fuera semejante locura. Sin duda lo sería y muy manifiesta el despreciar una dignidad tan grande que sin ella no podemos conseguir la salud y los bienes que Dios nos tiene preparados. Porque ninguno puede entrar en el reino de los cielos si no fuese reengendrado por el agua y por el Espíritu. Y aquel que no come la carne del Señor y no bebe su sangre es excluido de la vida, y nadie puede hacer estas cosas sino aquellas manos santas, es decir, las del sacerdote. ¿Y quién sin los sacerdotes podrá evitar el fuego del infierno o conseguir las coronas que Dios tiene reservadas? Les recuerdo que el fin de la obra sobre el sacerdocio era para explicar la dignidad del sacerdocio. San Juan Crisóstomo y un amigo de él llamado Ambrosio, no San Ambrosio, un amigo, se llamaba Ambrosio, se pusieron de acuerdo que si los ordenaban sacerdotes, iban a aceptar. Si quieren que seamos sacerdotes, vamos a aceptar. Les he dicho que antes no se preparaban para eso, sino los escogían. Y la comunidad los cercaba, incluso los atrapaba. Que no se escape, ordénenlo. Y toda la gente se amotinaba y lo sujetaban y lo hincaban y le imponían las manos para hacerlo sacerdote. Pero no porque quisieran. No, pero ellos decían, bueno, si es la vocación que Dios nos da, entre ellos comentaron, si Dios nos elige a través de la comunidad, vamos a aceptar. Y sucede que cuando los iban a ordenar a los dos, Juan Crisóstomo huyó, se rajó. Y después escribe sobre el sacerdocio para decir, ¿saben por qué no quise? No estaba preparado.
De hecho, llegó a ser gran obispo y pues prácticamente murió en el destierro, como hemos dicho. No despreciaba la vocación, sino que era cauto. Es tan grande la dignidad del sacerdote que no se puede aceptar sino después de un tiempo de maduración, de preparación. Es lo que dice aquí, qué manos tan santas son las del sacerdote, que es el que hace que venga el cuerpo del Señor, alimentar el alma para obtener la vida eterna. ¿A ustedes creen en esas palabras? ¿Quién sin los sacerdotes podrá evitar el fuego del infierno o conseguir las coronas que Dios tiene reservadas? ¿Creen ustedes que el sacerdote es indispensable para...? Sí, ¿verdad? Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Exacto. Qué importante, ¿verdad? La figura del sacerdote. Y dicen las manos santas, ya quisiéramos los sacerdotes guardar de veras santidad, no solo en las manos, en todo el cuerpo, ¿verdad? Somos consagrados. Si los bautizados están consagrados a Dios, más los sacerdotes con un nuevo sacramento. Y no se nota, a veces somos tan humanos. Santa Teresa. Sí, por eso nos ungen. Santa Teresita del Niño Jesús, que era una santa pues muy grande, muy pura, muy limpia, viajó con sacerdotes a Europa, por Europa, hizo un tour, su única salida, porque murió muy jovencita, su única salida fue a varios lugares en peregrinación, vio al Papa León XIII. Por cierto, al Papa León XIII le pidió que, Santo Padre, yo quiero ser religiosa y no me dejan porque estoy chiquita, dígales que me acepten. Tenía 14 años. Y no, la ley era que de los 17 en adelante. Y el Santo Padre ni le entendió. ¿Qué dice esta niña? En la audiencia, a propósito, fue entre otras a Loreto a visitar a la Casa Santa. Y conocemos pues que fue, por ejemplo, creo que fue también a donde se apareció el arcángel San Miguel, cerca de San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío. Ahí hay un lugar donde se apareció San Miguel Arcángel, visitó Santa Teresita. Conocemos que estuvo en algunos lugares con su papá. La mamá había muerto cuando era ella niña, ¿no? Bueno, pero iban muchos sacerdotes. Y su comentario, que a propósito no habló mal de los sacerdotes nunca, las santas no hablan mal de nadie, pero sí dijo, ¿cómo tenemos que pedir por los sacerdotes que son tan humanos? Como que conoció de cerca, pues somos humanos, o sea, con fragilidad. ¿Qué vería? Pues mucha, pues eso, fragilidad, no somos santos. Entonces, por eso San Juan Crisóstomo se quiso preparar antes de aceptar el sacerdocio. Las manos santas. El alma, dice en otros textos, el alma del sacerdote tiene que ser como la luz, limpia, pura, más que la de los ángeles. Tendría que ser, porque el oficio que ejercemos nosotros es santo. Tocamos a Dios, hacemos bajar a Dios, perdonamos en nombre de Dios. O sea, hay que venerar, yo mismo mi sacerdocio lo venero, bueno, nosotros, pero también los demás, venerar el sacerdocio, no tanto la persona solo humana, sino lo que Dios ha hecho de esa persona, o sea, se lo consagró para Él. O sea, no ver, porque me ha tocado conocer personas que juzgan muy mal, siempre como con predisposición y creen que somos los más ruines y viles y malos, ya están predispuestos, o personas como que nunca, no respetan, pues, se sienten con derecho de juzgarlos mal. Tienen una actitud como contraria al sacerdocio. El sacerdocio es don de Dios. O sea, tenemos que venerarlo y como respetarlo, ¿verdad? Respetarlo, insisto, no solo por la persona humana, lo que Dios hace a través de él, o sea, cómo Dios lo consagra para su servicio. Eso lo explica muy bien San Juan Crisóstomo en esta obra. Ahora vamos a ver justo la gran santidad que debe tener el sacerdote cuando celebra la Eucaristía. Vamos a escuchar. Si tocamos el punto de que el sacerdote es el que invoca al Espíritu Santo, el que celebra aquel sacrificio tan tremendo,
el que continuamente toca a Dios con sus manos y el que tiene las llaves del cielo, dime por tu vida, ¿dónde podremos colocar a este hombre? ¿Qué pureza, qué religiosidad no pediremos en él? Reflexiona tú ahora un poco cómo deben ser aquellas manos que tocan cosas tan santas, cómo debe ser aquella lengua que pronuncia tales palabras y qué alma puede haber ni más pura ni más santa que aquella que ha de recibir a tal espíritu. Los ángeles en este acto asisten al sacerdote. Las potestades celestiales llenan el santuario, cercan el altar sagrado y contemplan extasiadas la sublimidad y grandeza del Señor. Tal es el asombro que a todos nos deben causar también las cosas que allí se celebran. El asombro. A veces ya perdemos la capacidad de asombrarnos. ¿Se fijan? Nada nos parece suficiente. No nos asombramos. Cada día es un milagro. La naturaleza es un milagro, que sale el sol, que se alejan las tinieblas, cuando llueve el agua. Todo lo que disfrutamos tendríamos que estar en adoración a Dios, ¿no? Lo que a uno le gusta, un café antes de empezar las labores, no sé, la comida misma es un don de Dios. Todos asombrarnos, ¿no? Del amor que Dios nos tiene. Y en la vida espiritual, la Eucaristía es digna de asombro. Dice aquí San Juan Crisóstomo, por las cosas santas que suceden. Y por ejemplo, si alguno de los sacerdotes no estuvieran en condiciones de traer al Espíritu Santo en la consagración. Siempre lo tienen. Porque Pero no, el Espíritu Santo sí viene. sí, no depende de la santidad del sacerdote. Es Cristo el que se hace presente. A pesar, el sacerdote incluso se puede condenar. Sin embargo, salvar a muchas almas. Sus sacramentos son válidos. El sacerdote puede estar en pecado, vivir en pecado. Los sacramentos son válidos. No dependen de la santidad del sacerdote, sino de la gracia de Cristo. O sea, el Espíritu Santo sí viene a... Sí, porque es sacerdote, está consagrado a Dios. Sus palabras tienen poder. Si consagra, aunque él esté en delito, incluso a mí me ha tocado conocer a sacerdotes que han estado en la cárcel por crímenes. Recuerdo a uno que atropelló a una persona, bueno, pero ahí no había pecado, fue accidental, pero estaba en la cárcel y celebraba la Eucaristía, juzgado por los demás pues como un culpable, pero el sacramento de la Eucaristía era válido. Los que han estado en la cárcel por motivos justos, pues ahora con la pederastia han surgido muchos criminales realmente. Si uno, aún en la cárcel, con todo lo que ha habido y que no esté juzgado, que no se haya confesado, que no esté arrepentido, celebra, Cristo se hace presente. Como el cardenal Bantuán, que estaba en la cárcel y celebraba con 3 gotitas de vino y una gotita de agua y un poco de pan. Pero él era inocente, era por el sistema comunista que estuvo allí en la cárcel. Entonces el sacerdote, tenemos ese poder. Incluso puede que uno no saque, es como el burro que lleva agua y se está muriendo de sed, que uno no saque ningún provecho espiritual de una Eucaristía, que uno no esté reconciliado con Dios, confesado. Si celebra la Eucaristía, alimenta las almas. Si perdona, Dios perdona. Aunque yo no reciba el perdón, yo esté mal. Y fíjense que hay ocasiones, hay que pedir mucho por los sacerdotes, que Dios les mantenga siempre pues en gracia, ¿verdad? Hay ocasiones que tiene uno que celebrar pues así, un poco con cierta turbación interior, no sé si esté totalmente digno, pero por el bien pastoral yo no puedo decir a las personas, ahora sí hay misa, ahora no puedo, no. Piensen en los sacerdotes que viven lejos, solos, en un cerro. No tienen con quién confesarse y tienen que celebrar la Eucaristía y a veces duran meses sin salir. Hay lugares muy recónditos, pues yo creo que ahí Dios suple la fragilidad del sacerdote y hace mucho bien a pesar de todo. Qué bueno, imagínense que dependiera de que uno fuera en gracia o santo, pues quién sabe
cuáles sacramentos serían válidos y cuáles no. Siempre son válidos porque no depende, es Cristo el que nos usa. Él nos toma. Aquí ya no eres el hombre pecador de todos los días, frágil. Soy yo, que a través de ti bendigo, consagro, perdono. Claro, pero dice aquí San Juan Crisóstomo, pero tenemos que hacerle la lucha, a pesar de que sabemos eso, hacer la lucha de ser cada vez más puros, más santos. Más santos. Yo he conocido, o sea, esas cosas platicamos entre sacerdotes. Me acuerdo de uno de mis compañeros sacerdote que se embelezaba mucho en la Eucaristía. Me daba mucho gusto cuando lo oía sobre este tema. Dice, yo soy un desgraciado, pero cuando estoy con la hostia en mis manos me siento otro. El Señor me purifica y me transforma. O sea, es el momento, decía él, en donde yo experimento pues la gracia, la alegría. Ante la Eucaristía me rindo, pues yo que soy, él se consideraba soberbio, que trato mal, que soy muy... Se confesaba casi de sus pecados que todos tenemos, soy engreído y no trato bien y soy flojo y no sé qué, se confesaba casi con uno. Pero cuando celebro la Eucaristía, todo eso se me olvida y es cierto. Yo creo que si pudiéramos ver que Dios concediera, a veces a algunas personas les concede ver al sacerdote celebrando transformado en Jesús. Yo he oído que algunas personas tienen como esa visión de que lo ven transformado, más lleno de luz, que las manos más blancas. Son milagros, pues, o no sé si a veces no sea tan cierto y la persona es un regalo que Dios le da, pero no tanto por la santidad del sacerdote, sino Cristo que está allí y que nos hace transfigurarnos de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los sacerdotes que por propia voluntad piden dispensa del sacerdocio? Ellos ya no pueden después... No, se les impide celebrar la Eucaristía y confesar. Solo en peligro de muerte pueden dar la absolución. Se retiran pues del ministerio o se les retira. O sea, algunos no es por su voluntad. La Iglesia, que es justa, y hay penas canónicas muy fuertes. La más grave sería la excomunión. Hay sacerdotes, aquí en Guadalajara hay un sacerdote excomulgado. Excomulgado no solo le quitan el sacerdocio, le quitan hasta el bautismo. O sea, él ya no es parte de la Iglesia. Por una historia de desobediencias, él fundó como su propia iglesia, es medio sectario, celebra los sacramentos a su manera. En lugar de leer la palabra de Dios, lee el periódico, lo que dice el presidente de tal lado, casa sin catequesis, bautiza, hasta confirma sin ser obispo. Y mucha gente acude, de aquí han ido, me han platicado personas de aquí, fui a una misa con este padre en tal parroquia, pues está excomulgado. Eso sería lo más grave. Y lo otro grave también es la suspensión. Se te suspende del ministerio sacerdotal, ya no puedes celebrar ni confesar. Y de esos hay varios. En Guadalajara tenemos varios. ¿Se revierte eso? ¿Se puede revertir o ya? Sí. Yo tuve un compañero de generación y amigo y éramos compañeros de estudios, nos juntábamos para estudiar siempre y estuvo suspendido, lo suspendían 5 años y luego lo regresaban. Iba a hincársele al cardenal Sandoval para pedirle que lo reaceptara y lo volvieran a aceptar. Nada más búscate me tocó a mí recibirlo unos años. Búscate un párroco que te reciba y ya lo tengo. Y por cierto, toda la familia se alegraba, ¿no? Ya otra vez va a poder el padre fulano, pero volvió a ser suspendido, va a otra parroquia. Es que llegaba a las parroquias, dividía a la gente, era conflictivo, es conflictivo, es mi amigo, pero conflictivo. Y entonces, me acuerdo que con sentido del humor sus hermanas, cuando iba a celebrar los 25 años de sacerdote, lo celebró. Yo le prediqué, para que vean que sí era mi amigo, yo prediqué, fui a predicar en sus 25 años.
Le prediqué sobre el santo cura de Ars como modelo, por cierto, tengo ahí la homilía que escribí. Sus hermanas, con mucho sentido del humor, le decían: oye, ¿pero qué vas a celebrar? ¿Cuáles 25 si nada más has ejercido como unos 10 años? Los demás se la pasaba suspendido. Qué pena, ¿no? Por eso hay que pedir por los sacerdotes. Es que hay muchas penas en las que podemos incurrir, muchas actitudes. La iglesia cuida mucho al rebaño. Si hay malos pastores, mejor que se salgan a que hagan daño. Y algunos solos se salen. La mayoría se salen y se casan, ¿verdad? Creen que ya no es su vocación el sacerdocio. Es mejor que sí. tomen la decisión para Sí. no hacer daño. Sí, es mejor. Lo mejor sería que antes de ordenarse, ¿verdad? Sería la decisión, aunque se tardaran en ordenarse, mejor que lo pensaran bien, ¿verdad? Sí, la mayoría se casan pensando que el matrimonio es mejor que el sacerdocio. Y no saben lo que se meten porque las mujeres son bien mandonas. Y ustedes que tienen el matrimonio han de pensar que no es tan bueno como el sacerdocio. Nunca estamos contentos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahora esto que ya insinuaba en el texto que leímos, pero es de una homilía donde lo dice Juan Crisóstomo, o sea, tiene fuerza, que cuando se celebra la Eucaristía, el altar está rodeado de ángeles y arcángeles. Lo dice él. Si no lo dijera él, dije, es un fanático, es un exagerado. Pues lo dice él, no que él los haya visto, pero asegura que hay alguien que ha captado, y es lógico. A ver, ¿qué hacen los ángeles? ¿Cuál es su principal función? Adorar al Señor. ¿Dónde está el Señor? Allí en el sagrario, no vemos ahora, pero ahí están varios ángeles adorando al Señor. Cuando se celebra la Eucaristía, hay ángeles. Dice, vamos a leer primero. No son solo los hombres los que emiten aquella voz tremenda, sino que también los ángeles se postran ante el Señor y ruegan los arcángeles. Tienen como aliada la oportunidad del momento, la oblación que corrobora sus ruegos. Y así como los hombres suelen conmover a los reyes con ramos de olivos y mediante ellos les traen a la memoria su clemencia y benignidad, así también los ángeles en ese tiempo de los sagrados misterios, presentando en vez de ramos de olivos el cuerpo mismo del Señor, le ruegan por la naturaleza humana, diciendo aproximadamente: te suplicamos por estos a quienes de tal manera te has dignado precederles en el amor que diste por ellos tu vida, emitimos nuestros ruegos por quienes tú derramaste tu sangre. Te rogamos por quienes inmolaste tu cuerpo. La acción de los ángeles a veces la olvidamos, es dogma de fe que los ángeles interceden por nosotros. De hecho, cuando pedimos perdón al inicio de la misa, mencionamos a los ángeles por intercesión de la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos. Y luego cuando cantamos el santo, siempre decimos unidos. Ahora los prefacios son muy bonitos, más completos. Menciona todas las categorías de ángeles, junto con los tronos, las dominaciones, las potestades, los querubines, los serafines. Son varias categorías de ángeles. Te alabamos diciendo santo, santo, santo. O sea, interactuamos con los ángeles. De esta forma, no de otra, como a veces se ha sacado. Hay hasta letreros por ahí en los postes en la calle. Fulana de tal, consúltela, trabaja con ángeles. ¿Han oído? Es superstición, eso no es cierto. Trabajamos en el sentido que ellos nos interceden por nosotros ante Dios. Hay que invocarlos, sobre todo al ángel de la guarda. Sobre todo al ángel de la guarda, claro. Y otra cosa se me ocurre comentar. Sí, diga. ¿qué son anomeos? Anomeos eran unos herejes que negaban que Jesucristo fuera Dios. Era una especie de arrianismo. El arrianismo
decía, Jesucristo no es Dios, no es de la misma naturaleza del Padre. Nosotros decimos en el credo de la misma naturaleza del Padre. Ellos, los arrianos, negaban. Los anomeos no negaban del todo, pero decían que no era de la homos, no era igual el Hijo al Padre, no era igual. O sea que había una cierta inferioridad de Cristo. Cristo es Dios, pero un Dios menor que el Padre. Y no, Cristo es igual, recibe el mismo honor, la adoración y gloria. Eso decimos nosotros con la fe católica, sí. El Espíritu Santo es santificador, es Dios. Todos los anomeos eran herejes, que negaban que Jesucristo fuera de la misma naturaleza del Padre. Se me ocurre comentar algo que le escuché al padre Fortea, exorcista, acerca de, ya que hablé de la adoración al Santísimo, acerca de la presencia de almas adorando al Santísimo, dice él también. Ánimas, sí, claro, ánimas salvadas, pues las condenadas ya no. Pero él dice, yo no, claro, yo no las veo, pero conoce personas que han dado testimonio que en los templos, les dijo a los muchachos en el seminario, yo lo invité para que les diera una charla sobre este tema, y les dijo a los muchachos, cuando ustedes se ordenen, cuando vayan a cerrar el templo, allá en España son los sacerdotes, los sacristanes también cierran, tocan, preparan todo. Aquí no lo hacemos nosotros, ni abrimos, ni cerramos, ni preparamos, tenemos sacristanes, ¿no? Pero allá ellos lo hacen. Entonces, cuando ustedes se ordenen y vayan, ya cierren el templo en la noche, piensen, porque esto es verdad, que atrás, yo me imagino aquí esta parte, está lleno de almas del purgatorio. Hay personas que las han visto. ¿Cuál es la explicación lógica? Que han muerto, quizá intempestivamente, que no han adorado al Señor lo suficiente, se están purificando para entrar al cielo y Dios les permite como completar lo que no hicieron en la vida, les faltó adorar. Entonces les permite después de muertos estar aquí y cuando se queda solo es cuando se llena de almas. Yo eso lo recuerdo cada vez que llego en la noche aquí estoy rodeado de almas. No me da miedo, ni tampoco me da miedo que haya muchos cuerpos de difuntos enterrados aquí. Me han preguntado, oiga, ¿y puede? Sí, perfectamente, no, gracias a Dios eso no me da miedo. Está el Santísimo, ahí está el Señor, y si están adorando son almas benditas, al contrario, qué bueno que estén cerca. Son cosas que no se pueden comprobar físicamente, pero eso comentaba el Padre. Y otro detalle que comentaba, que a veces se percibe, dice, a veces en las casas se percibe la presencia de una persona que ha muerto. No fantasmas, no condenados, no demonios, sino almas del purgatorio. ¿Qué explicación hay en eso? Dice, pongo el caso, un señor muere, sus niños chicos, no le dio oportunidad de verlos formados, de verlos que crecieron. Por lo tanto, Dios le permite cuidarlos, ver parte de su purificación, ver lo que él no hizo, como que verlos crecer, estar conviviendo con su familia. Parecen cosas raras. Sí, que Dios les permite. La misericordia de Dios, el purgatorio no necesariamente es estar fuera de este mundo siempre. Es lo normal, pero puede ser que Dios nos permita. Si ya cuando yo me muera y un día ven que alguien anda ahí por el altar, es que me faltó mucho amor a la Eucaristía y Dios me permite venir a celebrar, a seguir celebrando, a estar presente en la Eucaristía, puede ser. Si debo algo en ese sentido, lo que uno le falte, lo purifica. Dios sabe cómo. El Padre Fortea, yo porque él es una autoridad, por eso me atrevo a decirlo, si no, yo diría esto es absurdo, ¿no? ¿Cómo que van a estar aquí? Pues, y ahí es que hay personas que perciben la presencia de alguien. Entonces yo creo que sí tiene una explicación lógica. Entonces no solo los ángeles y santos, hasta las ánimas del purgatorio. Y nosotros, que estamos vivos con toda la conciencia, que podemos hacer actos libres,
¿Por qué no ofrecemos más tiempo de adoración? Elohim, Adonai.